comenzamos realizando un nudo corredizo y colocándolo en el primer pivote del telar, es decir, el pivote que está a la derecha del pivote que apunta hacia el frente. A continuación envolvemos el pivote con la lana y sacamos el punto de abajo. Ahora pasamos la lana hacia la parte de delante por el lado izquierdo de ese pivote. ¿Veis? Por el lado izquierdo. Introducimos el gancho de arriba hacia abajo por el punto que está ya en el pivote, enganchamos la lana y la pasamos por dentro del punto de abajo hacia arriba, formando un nuevo punto que colocamos en el pivote de la derecha. A continuación envolvemos el pivote donde acabamos de colocar el nuevo punto con la lana, de derecha a izquierda, como dibujando una E. Y a continuación sacamos el punto de abajo. Volvemos a pasar de nuevo la hebra hacia adelante por el lado izquierdo de ese pivote y de nuevo introducimos el gancho en el punto que ya está en el pivote de arriba hacia abajo. Enganchamos la hebra y la pasamos por dentro del punto de abajo hacia arriba, formando un nuevo punto que ponemos de nuevo en el pivote de la derecha. Y repetimos de nuevo la operación. Envolvemos ese pivote donde acabamos de colocar el punto como dibujando una E, sacamos el punto de abajo y de nuevo pasamos la lana hacia adelante por el lado izquierdo del pivote. Y ahora volvemos a introducir el gancho por dentro del punto que ya está en el pivote, enganchamos la lana y formamos un nuevo punto que ponemos en el pivote de la derecha. Y así sucesivamente vamos tejiendo la primera vuelta de inicio hasta completar todos los pivotes del telar. Envolvemos el último pivote con la lana, sacamos el punto de abajo y ya hemos finalizado la vuelta de inicio, porque nos hemos encontrado de nuevo, si os fijáis, con el pivote que apunta hacia el frente, y todos los pivotes del telar tienen punto. Para tejer el punto cordón nos vamos a ayudar de un marcador cuentavueltas. Lo ponemos a 0 y lo colocamos en el pivote de inicio de cada una de las vueltas, es decir, el pivote que está a la derecha del pivote que sobresale hacia adelante. Levantamos el punto, colocamos el marcador y volvemos a colocar el punto. Para tejer este punto cordón, lo primero que vamos a hacer es tejer 15 vueltas seguidas con punto inglés. El punto inglés, si recordáis, es poner la hebra por delante del pivote y sacar el punto de abajo. Ponemos la hebra delante del pivote y sacamos el punto de abajo. Y así sucesivamente hasta completar 15 vueltas. Ayudándonos del contador cuentavueltas para contar las 15 vueltas, es decir, una vez que hayamos tejido el último punto, tejemos el primero de la siguiente vuelta y marcamos la vuelta anterior en el contador, en este caso la primera, y continuamos tejiendo.
Con punto inglés lo que vamos a hacer es doblar el tejido sobre sí mismo, pero no lo vamos a doblar en su totalidad, sino que vamos a doblar un punto sí, dos no. Y de esta manera va a quedar un pivote con punto doble, dos simples, doble y así a lo largo de todo el tela. Comenzaremos a doblar el tejido por el pivote de inicio, el que tiene el marcador cuentavueltas. Bajamos hacia el primer punto que tejimos correspondiente a la primera vuelta con punto inglés, bajamos hacia abajo, lo enganchamos con el gancho y lo llevamos hacia el pivote con marcador, el primero. Nos saltamos dos pivotes y en el siguiente hacemos lo mismo, bajamos hasta localizar el punto correspondiente a la primera vuelta con punto inglés que tejimos y lo llevamos hacia el pivote. Nos volvemos a saltar otros dos pivotes y en el siguiente hacemos lo mismo, bajamos hasta localizar el punto correspondiente a la primera vuelta con punto inglés y lo llevamos hacia el pivote. Y así sucesivamente vamos doblando el tejido hasta completar toda la vuelta. Y una vez que hayamos doblado todo el tejido nos tiene que quedar un pivote con doble punto, dos simples, otro con doble punto, dos simples, doble, simples, doble y simples, y así a lo largo de todo el telar. Y ahora comenzaremos a tejer los cordones. Los cordones los vamos a tejer en los pivotes que tienen el doble punto. Como el primero, ¿ves? Tiene un punto arriba y otro abajo. Bien, pues lo que hacemos es envolver 10 veces seguidas el pivote con la lana, sacando cada vez que envolvemos el punto de en medio, sin tocar el que queda abajo del todo. Lo envolvemos una segunda vez, como dibujando una E siempre. Sería como el punto cruzado. Sacamos el punto de en medio, tercera, de nuevo volvemos a sacar el punto de en medio, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, veis, va quedando la trenza como tejida. Novena, y décima. Y una vez tejido el primer cordón ya sacamos el punto de abajo del pivote. Y a continuación tejemos los dos siguientes pivotes que son con punto simple con punto inglés. Pasamos la hebra por delante del pivote y sacamos el punto de abajo. Y de esta manera vamos a tejer todos los pivotes con punto simple. A continuación nos volvemos a encontrar con un pivote con doble punto, por lo tanto toca tejer un cordón. Como antes, envolvemos 10 veces el pivote con la lana, como dibujando una E, y cada vez que lo envolvemos sacamos
el punto del medio, dejando el punto de abajo como está. Una vez que ya hayamos tejido los 10 puntos en el pivote, ya tenemos nuestro cordón tejido. Por lo tanto, podemos sacar el punto de abajo del pivote. Y continuamos tejiendo los dos siguientes pivotes, que en este caso tienen punto simple, por lo tanto los tejemos con punto inglés. Pasamos la hebra por delante del pivote y sacamos el punto de abajo. Y de nuevo nos encontramos con un pivote con punto doble, por lo tanto tejemos un cordón. Y así sucesivamente vamos tejiendo a lo largo de todo el telar, tejiendo en los pivotes que tienen punto simple, punto inglés, y en los pivotes que tienen punto doble tejemos los cordones. Una vez finalizada la vuelta, ya hemos tejido, como vemos, todos los cordones. Cada dos pivotes tenemos un cordón, como veis. Y además, todos los pivotes del telar ya están de nuevo con punto simple. Finalizamos la vuelta, que nos habíamos dejado sin tejer el último pivote, que era con punto simple, por lo tanto lo tejemos con punto inglés. Y comenzamos de nuevo. Ponemos el marcador a 0 y tejemos de nuevo 15 vueltas con punto inglés. Pasamos la hebra por delante del pivote y sacamos el punto de abajo. Y así sucesivamente hasta completar 15 vueltas como la primera vez. Y al igual que antes, nos ayudamos del contador cuenta vueltas para contar esas 15 vueltas con punto inglés. Cada vez que pasemos por el pivote con marcador, marcamos una vuelta y continuamos tejiendo. Finalizadas de tejer las 15 vueltas, lo que hacemos es doblar de nuevo el tejido sobre sí mismo de la misma manera que lo hicimos antes. Vamos poniendo un punto en un pivote, dos los dejamos sin doblar. Antes comenzamos en el pivote con marcador, si recordáis, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a doblar el tejido en el pivote que está a su derecha. Y tampoco doblaremos el tejido desde abajo, sino que lo que hacemos es buscar el primer punto correspondiente a la primera vuelta de las 15 que acabamos de tejer con punto inglés. Lo localizamos y lo llevamos hacia el pivote. Nos saltamos dos dejándolos simples y en el siguiente volvemos otra vez hacia abajo, cogemos el punto correspondiente a la primera vuelta con punto inglés que acabamos de tejer y lo llevamos hacia el pivote. Nos saltamos otros dos y de nuevo en el siguiente volvemos a doblar el tejido y así sucesivamente como antes
hasta completar todo el telar. Más adelante en el vídeo os muestro un truco para localizar fácilmente los puntos que corresponden a esa primera vuelta que tejemos con punto inglés, correspondiente a cada secuencia de 15 vueltas. Una vez doblado todo el tejido, como veis, volvemos a tener la secuencia de un punto doble, dos simples. Comenzamos por un punto simple, ya que en el marcador no lo doblamos sino en el siguiente, y a continuación sigue punto doble, dos simples, punto doble, dos simples a lo largo de todo el telar. Y ahora volvemos a tejer los cordones. El primer punto, como es punto simple, lo tejemos con punto inglés, pasamos la hebra por delante y sacamos el punto de abajo. El siguiente pivote, como nos encontramos con un punto doble, tejemos un cordón de la misma manera que habíamos visto antes. Vamos envolviendo el pivote como dibujando una E y sacando el punto de abajo, y así 10 veces hasta completar todo el cordón. Y una vez tejido el cordón, sacamos el punto de abajo y continuamos. Los siguientes son puntos simples, los tejemos con punto inglés. El siguiente punto doble, otra vez cordón, y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta. Y una vez finalizada de tejer la vuelta de los cordones, como vemos, volvemos a tener todos los cordones tejidos y los pivotes de nuevo vuelven a tener punto simple todos. Y volvemos a comenzar. Colocamos nuestro marcador cuentavueltas a 0. Volvemos a tejer 15 vueltas con punto inglés, como en las dos anteriores veces. Una vez tejidas las 15 vueltas, doblamos el tejido resultante de tejer esas 15 vueltas sobre sí mismo, y en esta ocasión comenzamos a doblar de nuevo por el pivote con marcador. Si os fijáis, vamos alternando el pivote en el que comenzamos a doblar. En las primeras 15 vueltas comenzamos a doblar en el pivote con marcador, como lo estamos haciendo ahora. En las siguientes 15 vueltas comenzamos a doblar en el pivote que tiene justo a la derecha, y ahora volvemos otra vez a doblar en el pivote con marcador, y en las siguientes 15 vueltas comenzaremos a doblar de nuevo por el pivote que está a la derecha del pivote con marcador, y así sucesivamente vamos a ir alternando estos dos pivotes. Y una vez doblado todo el tejido, comenzamos a tejer la vuelta de los cordones, tejiendo los cordones en aquellos pivotes que nos han quedado con punto doble. Y repetimos estos 3 pasos hasta alcanzar el largo deseado. Una vez que hayamos finalizado de tejer toda nuestra bufanda, cerramos. Como
siempre, antes de cerrar, tejemos una última vuelta con punto cruzado. Vamos rodeando cada pivote con la lana como dibujando una E y sacamos el punto de abajo. Y una vez finalizada de tejer la vuelta con punto cruzado, cerramos. Comenzaremos a cerrar en el último pivote que tejimos y lo vamos a hacer de derecha a izquierda, comenzando en el pivote que tiene la hebra. Cogemos el pivote con el gancho, pasamos la hebra por encima del gancho y sacamos el punto que queda en el interior del gancho hacia afuera, formando un nuevo punto con la hebra. A continuación cogemos el siguiente punto del pivote y volvemos a sacar el punto de dentro del gancho hacia afuera y volvemos a pasar de nuevo la hebra por encima del gancho y sacamos el punto que queda dentro del gancho hacia afuera, formando un nuevo punto con la hebra. Otra vez volvemos a coger un punto del telar, sacamos el punto que queda dentro del gancho hacia afuera y ahora de nuevo toca pasar de nuevo la hebra por el gancho. Sacamos el punto que queda dentro del gancho hacia afuera y ahora volvemos a coger otro punto del telar y así sucesivamente vamos cerrando todos los puntos del telar. Alternando siempre, cerramos un punto del telar, pasamos a continuación la hebra por el gancho. Cerramos un punto del telar, pasamos de nuevo la hebra por el gancho y así sucesivamente. Una vez que hayamos cerrado todos los puntos del telar, pasamos de nuevo la hebra por encima del gancho, sacamos el punto del interior del gancho hacia afuera y ahora volvemos a coger el primer punto que habíamos cerrado. Sacamos el punto del interior y hacia afuera, volvemos a pasar la hebra, sacamos el punto del interior del gancho hacia afuera y nos queda formado un bucle, el cual vamos a cortar a la mitad. Sacamos la hebra sobrante y listo. Os voy a enseñar una manera fácil de identificar el punto por donde hay que doblar. Bien, os lo voy a enseñar con esta lana más clarita y en este telar más pequeño, con lo cual voy a doblar uno sí, uno no, uno sí, uno no. Como veis ya he tejido varias vueltas con punto cordón. Bien, veis que está el cordón aquí tejido y justo a su izquierda hay un hilo que va también de arriba hacia abajo del cordón. Justo en la parte de arriba de ese hilo hay un punto, pues enganchamos ese punto y es ese punto el que tenemos que llevar hacia el pivote. Bien, ya hemos doblado el primero. Como veis, está el hilo, el cordón y luego a continuación otro hilo. Volvemos otra vez hacia la parte de arriba de ese hilo, enganchamos el primer punto que nos encontramos y lo llevamos de nuevo hacia el siguiente pivote y de nuevo otra vez un cordón y el hilo. ¿Veis? Ahí a la derecha de ese cordón un hilo. Cogemos el punto de arriba de ese hilo y lo llevamos hacia el pivote y así sucesivamente a lo largo de todo el telar. Y una vez doblado el tejido, tejemos los cordones.
siguiente es, una vez tejido, tiramos de él hacia abajo y también tiramos del hilo que tiene a su izquierda. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros y también me podéis seguir en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima!